Hoy quiero hablar de ese espacio que puede generarte mucho miedo, pero que también guarda el milagro. Hoy hablamos del vacío. Bienvenidos a un episodio más de Mientras todos duermen. Las niñas ya están descansando. Acá son las 11:30 casi. Y estoy totalmente preparada para hablar de un tema del cual ya después de 4 años de todo el tiempo estar haciendo vacío, siento que tengo todo el know-how para hacerlo. Así que espero transmitírtelo con claridad y hacerte sentir o abrirte una perspectiva nueva que a mí realmente me da mucha paz hoy. Cuando siento y cuando veo que en mi vida está viendo vacío, digo, ok, estamos encaminados. Pero claro, o sea, esto no empezó así, esto empezó nada que ver. Yo hace 4 años, cuando decidí renunciar a mi profesión de actuaria y migrar de mi país, tuve que hacer como un máster en vacío. Yo hasta ese momento, de hecho, era todo lo opuesto, era como súper apegada a un montón de cosas, sobre todo materiales, y en realidad creo que también era muy apegada a mis creencias o a mis etiquetas, ¿no? Como que toda mi vida, no sé, creo que nunca en mis 20s nunca hubiese pensado que iba a dejar mi carrera. O sea, yo era actuaria y eso iba a ser toda mi vida. Después era estructurada, o sea, a ver, tenía como varias etiquetas que creo que me apegaban mucho a mi día a día. Pero cuando en el 2020 nace mi hija y yo empiezo como con todo un cuestionamiento de, che, esto es lo quiero así, me veo viviendo mi vida así 20 años más, las respuestas no parecían fáciles, pero tampoco eran sí. Entonces ahí empecé una búsqueda interna, también habían surgido unas cosas en lo laboral que me llevaron a hacer este cuestionamiento. Y bueno, de pronto me encontré con que tenía que hacer vacío de mi vida de los últimos 36 años. Cuando yo decido renunciar a mi profesión, a mi último trabajo, pero o sea, yo ya sabía que yo lo que estaba haciendo era retirándome de mi carrera, de mi profesión, porque yo sabía que ya no lo quería hacer más. Esa era como mi sentencia. Yo ya sé que no quiero trabajar más de esto, entonces bueno, me voy a renunciar y me voy a tomar un tiempo para ver qué es lo que quiero hacer. Y recuerdo que al principio, cuando yo tenía este pensamiento, como que en la panza se me hacía un vacío literal y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué voy a hacer? Pero después, creo que la primera experiencia que tuve de vacío consciente fue cuando tuve que decirle a mi equipo que iba a renunciar. Yo ya con mi jefa lo había hablado durante mucho tiempo, creo que casi un año, con un año de anticipación. Yo le dije, mira, no sé cómo, pero este es mi último año como actuaria. Me acuerdo que ella se sonrió, se rió y me dijo, ok, bueno, veamos qué hacemos. Y estuvo buenísimo que yo me haya permitido decírselo. También obviamente que la relación que teníamos era excelente y creo que las dos nos alineamos para que sea lo mejor para las dos y para el equipo y para el trabajo. Pero el hecho de yo habérmela jugado y haberle dicho eso, permitió que trabajemos durante todo un año, todo ese tiempo, de forma que yo no sentí hasta el momento en que me senté y le tuve que decir a mi equipo que me iba. Yo hasta ese momento sí, sentía como, sí, me estoy yendo, jaja, pero no sé, había algo que no le ponía la formalidad, el sello. Pero el momento en que tuve que decirle a mi equipo, bueno, en un mes renuncio, me voy, recuerdo que estábamos todos sentados y yo ahí les dije, bueno, les quería contar que... Y hice como un silencio de 4 segundos, 5 segundos, pero yo en mi mente no me salían las palabras. Era como, ¿qué vas a decir? ¿Qué estás a punto de decir? Y un poco el chiste también fue como, parecía que no ibas a decirlo nunca. Y cuando lo dije, me acuerdo que esa noche fue como, ok, o sea, después de esto, ¿qué? ¿No? Porque ya está, ya lo dijiste, te vas en un mes y ahora... Bueno, ese fue el primer vacío grande que hice de decir, esto no va más. Y sin saberlo, y un poco como de spoiler,
de lo que va este episodio, yo ahí me permití entrar al campo de lo desconocido. Me permití empezar a nadar en el vacío de no saber, en el vacío del bueno, no sé si iba a decir sin expectativas, pero la realidad es que yo en mi cabeza tenía muchas expectativas de cómo iba a ser ese tiempo que me estaba tomando para conectar conmigo, que no, ni por no se cumplieron esas expectativas, o sea, superaron ampliamente lo que mi mente me traía, pero bueno, esa fue la primera conexión con el vacío, ¿no? Como esta cosa de decir, ok, ya no soy más mi profesión, ya no tengo más mi trabajo, ¿y ahora qué? Como que el vacío, cuando vos te permitís conectar con ese vacío, claro, hay un momento, días, meses, años, depende cómo sea el proceso, en donde vos quedás como vulnerable, como a la intemperie, como diciendo, ¿y ahora qué, no? O sea, algo que leí que me encantó es esto de que cuando vos conectás con el vacío, un poco lo que perdés es la referencia, porque no sabés qué viene, no sabés qué es lo que va a pasar. Vos podés tener tus expectativas, pero realmente no lo sabés. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia consciente con el vacío. Después, la segunda, y acá es donde yo te quiero abrir el vacío en dos partes. Por un lado está el vacío externo y por otro lado está el vacío interno. Y la experiencia más fuerte que yo tuve de vacío externo fue cuando decidimos emigrar. Nosotros dejamos Buenos Aires, Argentina, y empezamos a hacer un viaje con mi marido y mi hija de 2 años y medio, casi 3. 2 años y medio en realidad. Y bueno, tuvimos que desmantelar una casa, o sea, vender el auto, vender todas las cosas que teníamos. Nosotros durante 10 años nos dedicamos a viajar y nunca tuvimos como esas ganas o esa idea de comprarnos una casa. Y cuando decidimos emigrar, como que nos reíamos porque entendíamos, ¿no? Inconscientemente, por qué nunca habíamos comprado una casa. Era como, si hubiésemos tenido una casa, creo que hubiese sido como más difícil, porque nosotros desde que decidimos emigrar, que fue en julio del 2022, hasta que emigramos, que fue en noviembre del 2022, o sea, 7, 11, 4 meses. O sea, en 4 meses tuvimos que hacer un vacío externo muy grande. Y ahí, o sea, creo que hasta el último día, si bien vendimos un montón de cosas, había un montón de cosas que nos acompañaron hasta el último día y era como, bueno, ok, se las regalamos a nuestros amigos, a nuestra familia. Pero ese movimiento de sacar cosas, de darte cuenta qué es lo que realmente querés llevarte, qué es lo importante, qué es lo que a vos, qué es lo que vos te querés llevar con vos, yo creo que es una experiencia que todo el mundo debería vivir, porque ahí te das cuenta realmente de que lo que necesitas es tan, y necesitas entre comillas, ¿no? Sino como lo que te transporta. Yo creo que en realidad lo que vos te terminás llevando es una emoción. Entonces, si te llevas no sé, yo me traje un montón de trajes de baño que me gustaban. Yo me iba justo a México, a la playa a vivir, pero me acuerdo que muchos de ellos los había ido a comprar con mis amigas, o no sé, tenían como una historia detrás. Entonces, yo creo que eso, cuando vos elegís qué llevarte, en realidad lo que estás eligiendo es una memoria, una experiencia, una emoción. En el fondo te estás llevando una emoción. Y traigo esta palabra porque lo que nosotros pensamos genera una emoción. Y esa emoción es nuestro magneto con todo lo que hay allá afuera. Entonces lo que emocionamos es lo que finalmente terminamos atrayendo o manifestando. Entonces, qué importante es reconocer cuando vos estás con una emoción de apego, o cuando estás con una emoción de vacío y de querer como conectar con algo más grande. Y bueno, ese hacer vacío externo es muy importante, porque también con el tiempo, y capaz que para vos es obvio, pero para mí en ese momento no lo era, te muestra el orden de tu cabeza. O sea,
el orden que vos podés generar en tu ambiente, en tu entorno, en tu casa, en tu oficina, en tu escritorio, realmente es un reflejo de tu orden interno. Y a ver, leí un montón de esto y escuché un montón y sé que hay varias corrientes, pero después de mucho trabajo de autoconciencia, de observación y de haber escuchado a personas que viven en coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen, el orden es como algo, es un factor muy, expone mucho esa coherencia interna. O sea, la coherencia interna se expone en el exterior. Entonces, hay veces que todavía no tenemos las herramientas para hacerlo internamente. Si vos te permitís empezar a buscar esa armonía en el exterior, después va a terminar impactando también en tu interior. Por eso es tan importante también que vos puedas vivir en un ambiente o en un lugar que te conecte con lo lindo. Pero bueno, a ver, volviendo un poco, lo que yo te quería traer acá es esto de hacer vacío externo, que tiene que ver con que vos chequees qué cosas te sirven, qué cosas no te sirven, por qué tenés tales cosas, por qué las mantenés en el transcurso del tiempo, qué tipo de emoción te genera, si es una emoción más nostálgica o de tristeza, o si es una emoción de alegría, de felicidad. Y acá no hay algo que esté bien o está mal, pero sí chequea si eso que vos emocionas te está llevando por un camino que te gusta más o que sentís que te expande. Yo me animaría a decirte que lo sientas en el cuerpo. ¿Cómo sentís eso? Porque hay veces que nuestro cuerpo te dice, no, tira esto, pero la mente no, pero ¿cómo lo vas a tirar? Si es de tu abuelita, la tatara, no sé qué. Pero tu cuerpo ya no, ya el olor de eso no le gusta más, no sé, lo que sea, ¿no? Como si uno de mis grandes maestros en estos últimos años fue mi cuerpo. Yo tengo muy desarrollado el olfato y para mí el tema de los olores, de los aromas es clave. Pero bueno, capaz que para vos no. El punto es que recheques, como siempre te digo y te traigo, observate cómo estás eligiendo, cómo estás pensando, cómo estás tomando las decisiones que estás tomando. Y acá el vacío externo es muy importante. No sé, imagínate una mesa, vos haces espacio vacío en una mesa, bueno, después vas a poder elegir qué poner. Y ahí está creo que lo copado, de ser consciente en lo que sí querés. Y esto me lleva a el siguiente paso, que es hablar de el vacío interno. Que un poco, bueno, te lo fui contando con mi renuncia, pero si hay algo que a mí me conectó a un nivel supremo con mi vacío interno, fue la experiencia que yo tuve con mi segundo embarazo. En la semana 37 me diagnosticaron colestasis. Es una enfermedad del hígado, es una enfermedad del hígado. Tu hígado no genera suficiente bilis, entonces al torrente sanguíneo pasa basura, por así decirlo, ¿no? Como no se termina de limpiar todo lo que tiene que pasar al torrente sanguíneo, y eso pone en riesgo la placenta. Y lo que tiene, la característica de esto es que no tiene una cura. O sea, hay un medicamento que es para que a la madre no le piquen tanto las manos y los pies, que es como el síntoma que sentís en el cuerpo, pero eso no significa que el bebé va a estar fuera de peligro, por así decirlo. Entonces, en ese momento, ahí realmente había como un vacío de respuestas, por así decirlo. O sea, yo tenía un diagnóstico y tenía que tomar decisiones para, cuidar a mi bebé y también cuidarme a mí. Ahora, cuando afuera no están esas respuestas, cuando no hay un medicamento, cuando todo lo que vos podés llevar adelante no va a solucionar de raíz lo que vos estás viviendo, es decir, cuando hay un vacío tan grande, acá es donde te quiero
regalar esto porque es tan poderoso. Cuando hay un vacío tan grande para tu mente, en realidad hay infinitas posibilidades latentes. Y la forma más rápida y directa para conectar con eso es ir para adentro y hacer vacío interno. ¿Cuál fue mi vacío interno? Para poder conectar con las posibilidades de sanación. Bueno, reconocer qué era lo que me daba miedo, cuáles eran las creencias que me estaban limitando, cómo mi entorno me traía información de mis miedos y de mis creencias. Si bien yo decidí no hablarlo con muchas personas, o sea, éramos un círculo muy reducido los que sabíamos esto, bueno, igualmente así aparecían cosas que me desafiaban. Esto me pasó después de casi 3 años habiendo incorporado muchísimas herramientas e incluso y sobre todo la meditación. Entonces, cuando pasó esto, yo realmente lo que entendí, y bueno, y gracias a Dios y al universo y no sé, creo que a este amor tan profundo que nos tenemos, mi marido también lo entendió así. Entonces, lo que yo hice fue empezar a meditar. Y meditar es conectar con tu respiración y hacer silencio. O sea, hacer vacío. O sea, que te vengan esas ideas de miércoles o esas ideas que te dan tanto miedo y vos decir, ok, sos una idea, chau, te vas. Y cuando se va la idea, queda un vacío. Y va a venir otra idea y queda un vacío. Y va a venir otra idea y queda un vacío. Y llega un momento en donde vos entras en una energía tan poderosa, tan que me quedo corta con las palabras, porque yo no sabría decirte qué fue exactamente lo que en mi mente pasó. Lo que yo sí te puedo decir es que en mis meditaciones llegaba un momento en donde yo no estaba en ningún lado. O sea, eso es lo que me sale decirte. No estaba en ningún lado y a la vez lo que siento es que yo estaba en todos lados al mismo tiempo. Era muy poderoso, me daba mucha paz. Y yo siempre intencionaba estas meditaciones en busca de... No era en busca, era como con la certeza absoluta de que yo era salud. ¿No? Esto de yo soy salud. Mi cuerpo es sabio, mi cuerpo sabe lo que necesita. Y acá también es donde me gustaría traerte que yo al principio de mi transformación, hace 4 años, una de las primeras cosas que llegaron a mí fue una formación que hice sobre biodecodificación de enfermedades. Era una formación bastante básica, pero que para mí en ese momento, que no tenía la menor idea de lo que era, me voló el cerebro, me encantó, porque era una formación que me decía un montón de cosas, pero lo que hoy te quiero contar, porque se aplica a lo que yo sentía, era incluso en la enfermedad hay algún motivo inconsciente que a la mente le sirve como excusa. ¿Y esto qué quiere decir? Hay algún motivo inconsciente por lo cual para tu mente es mejor estar enferma que estar sana. Y yo decía, wow, no sé, era como un ejemplo que daba, era por ejemplo una persona capaz que mayor, que empezaba a desarrollar no mayor, pero bueno, el ejemplo decía mayor, que empezaba a desarrollar una enfermedad, bueno, y así lograba que las personas estén más atentas de ellas, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando le hice dije, qué loco, porque es verdad, pero nunca se me hubiese ocurrido. Entonces, un poco lo que a mí me había pasado ahí era que yo también tenía, obviamente hice toda mi búsqueda cuando yo recibo este diagnóstico, voy para adentro, me fijo qué son las cosas que me podrían haber despertado esto. El hígado es un órgano que está muy relacionado con el enojo, con la frustración, con la ira, pero yo ya llevaba muchos años trabajando todo esto, entonces realmente no entendía qué podía hacer.
después encontré ahí con la raíz, pero a ver, no me quiero ir por las ramas, lo que te quiero traer acá y por lo cual yo te estoy contando esta experiencia es porque es la experiencia que yo tuve más profunda de conexión con el vacío interno. Realmente a mí lo que me permitió sanar, porque esto fue lo que pasó, o sea, yo empiezo a meditar 3 veces por día y todo un protocolo de alimentación y de amor que fui recibiendo en esas semanas y de contención. Y a las 2 semanas, cuando me vuelven a hacer los estudios de sangre, queda evidenciado de que mi hígado ya estaba en un funcionamiento normal y que como que la colastasis no estaba más. O sea, eso para mí fue como la comprobación más grande del poder de la mente, de la intención, del vacío, de la meditación, de la respiración. Como que fue el cierre de todo lo que yo había venido trabajando. Y así como te digo esto, también te digo que la semana que le siguió a esa recepción de esos resultados tan espectaculares, bueno, fue súper movilizante emocionalmente. Justo después se enfermó una de mis hijas, empezó con un poco de fiebre, me acuerdo, y mi marido un poco también como resfriado, ¿no? Como se ve que todos ahí bajamos un poco las defensas de lo que nos estábamos armando para pasar esta vivencia. Y bueno, después me vuelven a hacer los estudios y había subido un poquito. Entonces, como que a mí lo que me permitió entender es el poder real de todo nuestro entorno y de todo lo que nosotros creemos. ¿Y por qué te estoy contando esto cuando estoy hablando del vacío interno? Porque si hay un vacío interno que te cambia el juego, es el vacío de expectativas. Te lo vuelvo a repetir, el mejor vacío que puedes hacer es el vacío de las expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas están relacionadas con nuestra mente consciente. Y nuestra mente consciente, y nuestra mente consciente sí o sí te trae información del pasado, de la experiencia. Entonces, ahí incluso te conectás con un montón de información que está en tu sistema nervioso, que está en tus células, en tu ADN, en tu energía. Bueno, a ver, nosotros tenemos un montón de capas y cada vez que vos conectás con el pasado, lo único que estás haciendo es poniendo atención a una mente que está sesgada por la experiencia. Entonces, si vos haces vacío externo, empezás a hacer vacío interno, pero no sos consciente que al final estás teniendo la expectativa de que algo sea de tal forma o de tal otra, bueno, ahí en realidad no hay vacío, hay expectativa. Entonces, traerte como uno de estos últimos puntos de la importancia de poder hacer este vacío de expectativas. Y para terminar, mencionarte que otra de las cosas más desafiantes que vivimos cuando estamos haciendo cambios o transformaciones son las expectativas de los otros. Acá lo único que te quiero compartir, porque no lo quiero extender, es que cuando yo entendí que el otro nunca me ve a mí, sino que se ve a sí mismo, a mí me dio mucha paz e incluso me dio mucha responsabilidad sobre lo que yo decía y pensaba de los otros. Cuando yo entiendo que yo solamente puedo ver en otros lo que hay en mí, elijo ver lo mejor. Y cuando hay algo que me interpela o no me gusta de otro, bueno, ahí pregunto, ¿no? Che, ¿yo en dónde estaré haciendo esto? Hay un capítulo, te lo voy a dejar acá, un episodio que yo grabé y que hablo de este tema. Pero cuando estamos muy pendientes de las expectativas de otro, ya sea mamá, papá, pareja, amigos, hijos, jefe, cuando estamos
muy pendiente de las expectativas de otros, en realidad estamos siendo totalmente prisioneros de nuestro ego y de nuestro ego más dictatorial. Obviamente siempre que estas expectativas sean no te ayudan a expandirte, ¿no? Que sean expectativas que te apagan, que te reprimen. Cuando vos entendés que el otro solamente puede ver lo que hay en él, bueno, ahí comprendés que nunca está hablando de vos, siempre está hablando de él. Y lo mismo para vos. Así que bueno, a ver, redondeando este tema, expectativas, hacer vacío de expectativas. Y para cerrar, quiero compartirte una frase que a mí me encantó. Bueno, en realidad es una descripción que quiero leértela para que te lleves cada una de las palabras. Pero antes, quiero pedirte, por favor, que si aún no te suscribiste, lo hagas. Así vos me ayudás a llegar a más personas, a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda a tener mayor alcance, a que esta información, a que este mensaje le lleguen a más personas. Así que por favor te dejo acá el link y suscríbete. Para terminar este episodio sobre el vacío, quiero decirte que abrazar el vacío es un acto de fe. Pero acá viene la gran pregunta, ¿qué es la fe? Y esto es lo que quiero que te lleves hoy también. ¿Qué es la fe? La fe no es creer ciegamente. Es una certeza interna que no depende de pruebas externas. Es confiar en lo que tu alma ya sabe, aunque tu mente aún no entienda. Es caminar con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto. Es sostenerte en el vacío, no porque tengas garantías, sino porque sentís que hay algo más allá esperándote. La fe no es evitar el miedo, es moverte con él y avanzar. Yo soy Salo Romero, esto es Mientras Todos Duermen. Te quiero agradecer tu tiempo, tu atención y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.